Vamos a estar leyendo allí del versículo 1 hasta el versículo 4. Gloria al Señor. Mateo 8 del 1 al 4. Dice la Escritura: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Podemos sentarnos, mis amados. En esta noche vamos a reflexionar acerca de esta porción de la Escritura. Seguramente si alguien nos preguntara o alguien le preguntara a usted: ¿y cómo es tu Dios? ¿Usted qué le respondería o qué le responderíamos? Que Dios es amoroso. Muy bien. Que Dios es bueno, que es soberano, gloria a Dios, que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Y que también es un Dios misericordioso. Y muchas cosas más diríamos de nuestro Dios, ¿cierto? Y todo esto es verdad. Así es nuestro Dios. Por eso, si resumimos todos estos atributos que Dios tiene, podemos decir que nuestro Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuántos lo pueden decir? Dios es un Dios maravilloso. Gloria al Señor. Y esto lo vemos reflejado en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él fue una de las personas muy sencilla, ¿cierto? Él nos enseñó a nosotros la sencillez, la humildad, ¿verdad? Él nos enseñó a nosotros el servicio. En alguna ocasión Él decía: yo no vine a que me sirvieran, vine fue a ¿qué? A servir. Y realmente ahí estamos viendo cómo es nuestro Padre Dios, porque por medio de Él nosotros hemos conocido cómo es nuestro Dios. A través de su vida nos mostró su grande amor, nos mostró también su grande poder y también nos mostró su autoridad. Es más, los que lo escuchaban predicar decían, les gustaba la predicación de Jesús, porque decían: Él no predica como los maestros de la ley, Él predica de una manera sencilla pero con poder. Amén. Gloria al Señor. Y todas las multitudes, dice la palabra, que lo seguían donde quiera que Él iba, ¿no? Aquí podemos darnos cuenta entonces, por medio del texto que hoy hemos leído, cómo Dios, a través de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, nos muestra cuán maravilloso es Él. Y la manera cómo Él se relaciona con cada uno de nosotros, e incluso siendo pecadores. Así que vamos a mirar en el texto que hemos leído en esta tarde. Yo quiero que lo volvamos nuevamente a leer, porque realmente es bien importante. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un hombre leproso y se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Fue lo que el Señor le dijo. Y dice: y al instante su lepra desapareció. Esto realmente es bien importante, porque
nosotros, por la misericordia de Dios, hemos sido bendecidos. Yo creo que usted y yo estamos representados en ese leproso. Ya vamos a ver por qué. Primero, tenemos un Dios maravilloso porque es un Dios accesible. Es decir, que podemos ir a Él con facilidad. Dice la Escritura que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. O sea, las multitudes seguían a Jesús. Él entonces nos mostró que tenemos a un Dios al cual podemos acceder, que siempre está dispuesto para dejarse encontrar. Es más, Él dice: búsquenme mientras pueda ser hallado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Siempre dispuesto a caminar con nosotros. Amén. El Señor Jesús vino allí y las multitudes realmente a veces le impedían el paso porque lo seguían muchas personas y Él no se molestaba que lo siguieran, ¿cierto? Incluso en alguna ocasión tuvo que reprender a los discípulos porque no querían los discípulos dejar que los niños se acercaran a Él. Y Él les dice: déjanlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Además, si ustedes no son como un niño, no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces démonos cuenta ahí que Dios es un Dios de fácil acceso. Él siempre está disponible para todas aquellas personas que le busquen con fe, que le busquen con humildad. Amén. Y siempre está dispuesto para su pueblo, dice la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 7 dice: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? No hay un Dios más cercano que nuestro Dios. Amén. Alguien decía que Dios está a la distancia de una oración. Dios está a la distancia ¿de qué? De una oración. Eso es muy importante. Y eso debemos nosotros saberlo. Por eso nuestro Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Dios maravilloso? ¿Y por qué decimos que tenemos un Dios maravilloso? Porque no rechaza a nadie que le busque. No rechaza a nadie, no hace acepción de personas. Es más, la Escritura dice que el Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino no por el santo ni por el justo. Él vino a buscar ¿a quién? Al hombre pecador. Dice la Escritura ahí en el versículo que teníamos en Lucas 8:2. Dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Quién se acerca a Jesús? Una persona enferma, una persona que tenía una enfermedad para ese tiempo infectocontagiosa, muy similar a la enfermedad o a la pandemia que estamos viviendo hoy, que se contagia con el contacto, ¿cierto? Los leprosos eran personas que eran rechazados por la sociedad. Un leproso no podía ir al templo a adorar porque contagiaba a los demás. Un leproso no podía ni siquiera vivir allí en su casa, con su familia. Habían lugares especiales que se llamaban leprosarios, donde iban todos los leprosos allí. Era como una cueva y allí por un hueco les alcanzaban o les pasaban el alimento. Pero cuando
Este hombre vino delante del Señor, vino con confianza, se acercó a Él, ¿cierto? Este hombre estaba seguro de que el Señor no lo iba a rechazar. No sin importar la enfermedad que tenía, la lepra, no sé su piel cómo estaría vuelta a nada, porque la lepra es una enfermedad de la piel, ¿cierto? Que en los tiempos de Jesús era una enfermedad, era mortal la enfermedad, porque no había antídoto, no había medicina para esa enfermedad. Por eso la persona que resultaba contagiado con lepra tenía que morir de la lepra. Y eran aislados precisamente para evitar que las demás personas se contagiaran. Por eso decimos muy similar al coronavirus que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que este hombre estaba acostumbrado a esa vida, ¿cierto?, de rechazo, de discriminación, de menosprecio, se acercó confiadamente delante del Señor. Y lo maravilloso de nuestro Dios fue que lo recibió. No le hizo el feo, no le hizo, no, a mí no se me acerque. Dice la palabra que el Señor Jesucristo extendió su mano y lo tocó. Situación que estaba prohibida en ese momento. No, nadie podía tocar un leproso. Pero Dios es poderoso, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire cuántas veces nosotros hemos sido ese leproso que está lleno de pecado. Y hemos ido al Señor y el Señor no nos ha rechazado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Él? Esa es la realidad realmente. Nosotros, sin importar nuestros errores, sin importar nuestros pecados, o las veces que hemos caído o que hemos fallado delante de Dios, ¿cierto? Podemos estar plenamente seguros que nuestro Dios es maravilloso, porque sabemos que Él no nos va a rechazar. Él no nos va a hacer a un lado. Él no hace acepción de personas. Amén. Así es nuestro Dios. Por eso es un Dios que es muy maravilloso realmente. Él siempre nos recibirá con amor, nos recibirá con misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice el Señor Jesús. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Toda persona, alábela porque Él vive y reina para siempre. Amada iglesia, mire, toda persona, por pecador que sea, por sanguinario que sea, cuando busca a Dios, Dios no lo rechaza. Cuando busca al Señor, el Señor no lo rechaza. Amén. Así como no rechazó a este leproso, así como no me rechazó a mí cuando busqué al Señor, o cuando usted buscó al Señor, el Señor no lo rechazó. Amén. Gloria al Señor. El Señor dice: no, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. En tercer lugar, ¿por qué tenemos un Dios maravilloso? Pues no solamente Él tiene la intención de ayudarnos, sino que también nos ayuda, tiene el poder para hacerlo. Dice Lucas 8:3. Frente al pedido de este hombre leproso, Jesús le responde. Dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, ¿qué pasó? La lepra desapareció. Así es nuestro Dios.
todo aquel que vaya con su lepra, que vaya con su pecado, Dios no lo rechaza. Dios no solamente tiene la intención de rescatar a esa persona, sino que tiene el poder para rescatarlo. El Señor le dice allí a este hombre: quiero. Y dio la palabra: sé limpio. E inmediatamente la lepra desaparece de su cuerpo. Es lo mismo que el Señor hizo cuando nosotros reconocimos delante de Él nuestro pecado. Confesamos nuestro pecado. E inmediatamente el Señor, ¿qué hizo? Desapareció. Quitó ese pecado de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Definitivamente, en nuestras angustias o problemas quizás que vivimos en la cotidianidad de la vida, hay muchas personas que quizás tienen la buena intención de ayudarnos, ¿verdad? Y lo quieren hacer hasta de corazón, pero posiblemente no pueden. O quizás tienen la intención, pero no tienen los medios. O tienen el amor para hacerlo, pero no tienen el poder para poder ayudarnos, o la capacidad para ayudarnos, bien sea económica. Mire cuántas veces acudimos a una persona en una situación, por ejemplo, económica, pero la persona dice: sí, yo ya quisiera ayudarlos, pero no puedo, no tengo la manera, no tengo cómo hacerlo. Tiene la intención, sí, y lo quiere hacer, y lo quiere hacer de corazón, pero no tiene la manera de hacerlo. En cambio, nuestro Dios, Él no solamente tiene la intención de limpiarnos, sino que tiene el poder para hacerlo. Así como lo hizo con el leproso. Siendo la lepra una enfermedad incurable, una enfermedad mortal, cuando este hombre allí, saltando, digamos, todos los protocolos que habían en ese tiempo de protección, de bioseguridad en su momento, se acerca confiadamente al Señor, le pide que lo ayude, que lo limpie, y el Señor le dice: claro, yo te puedo sanar. Inmediatamente lo toca, da la palabra e inmediatamente queda libre de la enfermedad. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé cuál sea la situación que nosotros tengamos hoy, pero estoy seguro que si nos acercamos a Él en la misma actitud que lo hizo este hombre que estaba enfermo de lepra, yo sé que Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo con el leproso, lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Alabado sea su glorioso nombre. Él no solamente tiene la intención de ayudarnos, sino que tiene el poder para hacerlo. Tiene toda la autoridad para hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Número uno, debemos tener la misma confianza y la misma convicción de aquel leproso. Amén. Tenemos que creer que Dios tiene el poder para ayudarnos. Dios tiene el poder para ayudarnos. Y tenemos que tener también la confianza que Él hará en nuestra vida lo que nosotros le pidamos. Alabado sea su santo nombre. Lastimosamente, muchas personas, incluso cristianos, ¿cierto?, creen que Dios puede, que Dios tiene el poder, pero no confían que Él hará ese milagro en sus vidas, que Él obrará esa sanidad, que Él limpiará ese cuerpo de esa plaga o de esa enfermedad o de ese virus que tenga. Hoy la palabra del Señor entonces yo creo que nos está hablando muy claramente. Tenemos un Dios, al mejor Dios.
al Dios que tiene el poder en los cielos y en la tierra, que para Él no hay nada imposible. Alabado sea su nombre. Dice el salmista en el Salmo 27, quiero leer el versículo 13. Dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es la palabra clave? Es creer. Mire, este hombre leproso creyó en el Señor. Amén. Porque es que lo que mueve realmente la mano de Dios no es tu necesidad, ni mi necesidad. Es realmente la fe. Amén. ¿Y por qué les digo que es la fe? Porque así está escrito en la palabra. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Toda persona que se acerque a Dios es necesario que crea que Él es real y que es galardonador de quienes, de los que le buscan. Este leproso buscó al Señor. Amén. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Tenemos varias opciones, ¿verdad? O nos podemos quedar ahí donde estamos, lamentándonos, ¿cierto? Esperando que venga un ángel del cielo a sanarnos, a limpiarnos. O podemos buscar a Dios, ¿cierto? Hacer lo que hizo este hombre leproso que nos enseña hoy la palabra. Estoy seguro que si hacemos la segunda opción, Dios no hace acepción de personas. Eso está escrito en la palabra. Dios no hace acepción de personas. Así que lo que Él hizo con este leproso, lo que hizo con muchos, con paralíticos, con ciegos, con enfermos de años, lo hará también con usted. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer en esta noche con ustedes? Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a ir a la presencia de Dios. Vamos a poner en acción nuestra fe y vamos a hablar con Dios. Y vamos a decirle: Señor, este hombre le dice allí al Señor Jesucristo, habla con él allí de una manera muy directa. Dice que se postró delante de él, diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme. Es decir, Señor, sáname, límpiame, quítame esta enfermedad. Y el Señor, así como quiso en ese tiempo, así también quiere en este tiempo hacerlo con nosotros. Habla con Dios en esta noche. Yo no sé cuál sea su enfermedad. Yo no sé cuál sea su lepra. Pero Dios la conoce. En la Biblia, lepra es sinónimo de pecado. Así como Dios intervino frente a esta situación de este hombre que nos habla la palabra, de igual manera Él interviene del mismo modo frente a la enfermedad espiritual que es el pecado. Si bien es cierto, la enfermedad mata el cuerpo, la enfermedad física, la enfermedad del pecado, la lepra del pecado mata el espíritu, pero Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a reconocer nuestro pecado, nuestra enfermedad, a reconocerla y apartarnos de eso, y Dios será amplio en perdonar. Amado Dios, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor.
Gracias porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Eres un Dios bueno, amoroso, todopoderoso, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande, grande en amor, grande en misericordia. Señor, hoy somos los leprosos que vamos delante de tu presencia, con nuestra enfermedad espiritual, con nuestra enfermedad del cuerpo, clamando, Señor amado, misericordia, pidiendo su sanidad, porque hemos creído que para ti no hay nada imposible, que tú tienes el poder, que tú tienes la autoridad, Señor, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia del cuerpo y del alma, Señor. Por eso hoy nos postramos, al igual que este hombre leproso, delante de ti, y te pedimos, Señor, misericordia. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Sea propicio a la necesidad de tu pueblo, a la necesidad de tus hijos en esta noche. Señor, muchas gracias, porque sabemos que allí sobre sus llagas, sobre su cuerpo, llevó la enfermedad, llevó la dolencia de todos nosotros. Y por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Gracias, mi Señor, porque en la cruz, allí fue clavada el acta de los pecados, Señor amado, que habían sobre nuestra vida. Esa acta fue anulada por la poderosa sangre de Jesús. Te pedimos en esta noche que obres en nuestra vida de acuerdo a la necesidad de cada uno de tus hijos. Míranos con ojos de misericordia. Señor, en medio de tu ira, Padre, te pedimos, acuérdate de la misericordia, porque hoy no nos acercamos al trono de tu gracia confiando en nuestras buenas obras o en nuestro buen proceder, sino que confiamos en la multitud de tus misericordias. Señor, sea propicio a nuestra necesidad. Envía sanidad del cuerpo, envía sanidad del alma,